Buenos días. Ya vamos a arrancar. Hemos dado unos minutos nada más para esperar que se sumen algunos de nuestros participantes, pero ya podemos dar inicio. Buenos días, mi nombre es Lil Soto y trabajo para Fundación Avina como responsable de país Costa Rica y formo parte del programa Acceso al Agua. Sean bienvenidas, señoras y señores panelistas y participantes al webinar. El derecho humano al agua, buenas prácticas y desafíos para hacerlo cumplir en medio de la pandemia. En vista de que este año es el 10º aniversario de la Declaración del Derecho Humano al Agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de que recientemente el pueblo de Costa Rica ha reconocido este derecho humano mediante una reforma al artículo 50 de su Constitución Política, en la Fundación Avina, en coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y apoyados por la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Gestión del Agua del Ecuador, hemos organizado este webinario no solo para celebrar este hito histórico para el pueblo de Costa Rica, pero también para que tengamos un espacio para dialogar sobre las buenas prácticas y los desafíos en torno al rol del Estado, la sociedad civil y demás actores para reconocer y hacer cumplir este derecho humano y la relevancia que este derecho humano tiene en este contexto que estamos viviendo a nivel global de pandemia. La dinámica del webinar va a ser la de un conversatorio durante los primeros 50 minutos y luego tendremos un espacio para atender algunas de las preguntas que los participantes irán formulando en el chat o en la plataforma de Facebook Live. Nos acompañan hoy los siguientes panelistas en orden alfabético. Catarina de Albuquerque, quien desde el 2015 fue presidenta de la Alianza Sanitation and Water for All y en el 2018 fue nombrada como la primera directora ejecutiva de esta alianza global. Entre sus objetivos está la priorización política de la agenda WASH a un alto nivel global. Y Catarina fue la primera relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Nos acompaña también Yamilet Astorga, quien desde el 2014 ha fungido como presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA. Tiene 30 años de experiencia en el campo de los recursos hídricos y ha laborado como académica e investigadora en universidades públicas por cerca de 20 años. También está con nosotros Segundo Guayas, quien ha sido gestor comunitario del agua desde niño. Fue coordinador de una alianza público-comunitaria llamada Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua Potable, CENAGRAP, en Cañar, Ecuador. Desde el 2015 funge como presidente de la Red de Organizaciones Sociales Comunitarias en la Gestión del Agua del Ecuador, ROSGAE, y es miembro fundador de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, CLOS. Paola Vega también nos acompaña, quien es politóloga y diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de esta Asamblea. Es vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlamérica, Centroamérica. Va a fungir como facilitador de este conversatorio el señor Gabriel Baracat, quien desde el año 2013 es el director ejecutivo de Fundación Avina, una organización que promueve el desarrollo sostenible en más de 20 países de América Latina y más recientemente en África. Ahora le pasamos la palabra a Gabriel, quien va a facilitar el conversatorio. Muchas gracias, Lil. Gracias a todos y todas las personas que nos están siguiendo y gracias a los panelistas, a las panelistas por acompañarnos. Si hay un imperativo ético que tenemos como humanidad y como región, es cómo garantizar el acceso a agua segura a la población. Si hay una fuente de inequidad que tenemos en nuestros países es la ausencia de estos bienes públicos. ¿Cómo hacemos para que
todos y todas las ciudadanas puedan disponer del recurso en la misma cantidad y calidad. Por eso que me parece supremamente importante abordar este tema, porque estamos hablando, solo para dar unos datos introductorios y ponerle un marco, hay datos que son escalofriantes en este tema. 166 millones de latinoamericanos no acceden a agua segura. 440 millones de latinoamericanos no acceden a saneamiento. 1.000 niños mueren por día por problemas de la calidad de agua a nivel global. Esos son los datos que nos hacen pensar cómo vamos a abordar esta problemática. Y por ello que me parece a mí fundamental hoy tener un encuentro con actores claves como Catarina, que tiene la visión global y desde acuerdos globales cómo hemos avanzado. Paola Vega, en un rol desde una asamblea legislativa, cómo avanzamos para constitucionalizar y los esfuerzos que está haciendo Costa Rica para constitucionalizar este derecho. Y Yamilet, desde la operación y la rectoría del recurso agua en Costa Rica, y el desafío de convertir esa ley en realidad para el pueblo costarricense, y compartir la experiencia de una organización indígena liderada por Segundo Guayas desde Ecuador, quien nos va a comentar cómo se hace ante una organización, ante los ciudadanos que deciden autoorganizarse para autodotarse de un servicio. Estas experiencias, cada una en su ámbito, son fundamentales, y como ciudadano agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo cada una y cada uno de ustedes para que estas cifras cada vez bajen más, porque ya no puede ser que podamos tener esos datos tan aterradores. Así que la idea es tener un conversatorio muy distendido, muy informal, muy agradable, muy de ida y vuelta, para tratar de compartir. Y permítame arrancar, diputada Vega. La Asamblea de Naciones Unidas aprobó hace 10 años la declaratoria del agua, y Costa Rica hace unos meses acaba de constitucionalizar en su artículo 50. Pero le queda un tremendo desafío. El tremendo desafío es cómo hacer para actualizar una ley que data de varias décadas atrás, y cómo hacer para que este proceso incluya la participación de los ciudadanos, incluya la participación de todos los sectores, para que este proceso nos garantice que la ley que hagamos sea satisfactoria para todas las partes, y a la vez para que nos garantice que no sea un derecho que después pueda revertirse. ¿Cómo está viendo eso la Asamblea? ¿Cuáles son los desafíos que están encontrando, diputada Vega? Bueno, buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por esta importante invitación. Es un placer estar aquí acompañándoles en este tema tan importante. Tiene toda la razón, don Gabriel. El hito que acabamos de realizar, de elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, no es nada si no lo operacionalizamos con una ley que en la práctica defina cómo vamos a garantizar este acceso en calidad y cantidad a todas las personas, y respetando todos los usos prioritarios del agua. En Costa Rica, bueno, de los últimos días, si algo puedo tener claro, es que hay temas que lamentablemente a veces requieren de muchos años, 1 década, 2 décadas, para posicionarse en la esfera pública y recoger luego los frutos. Este es lo que pasa con el tema hídrico. Por años vimos fuerzas políticas esbozar los más absurdos argumentos en torno a por qué no era importante garantizar el agua como derecho humano, argumentos del calibre de que el cuerpo humano estaba formado 3/4 partes de agua, entonces que sería darle al Estado poder sobre nuestros cuerpos y este tipo de barbaridades. Pero hoy llegamos a un punto donde cuestionar el tema del acceso al agua prácticamente es prohibido, prácticamente sería
irracional. Entonces estamos en este momento donde la discusión en la esfera pública maduró de tal forma que oponerse a garantizar agua sería muy costoso para cualquier fuerza política, y una ciudadanía que ya es muy consciente del tema tampoco lo permitiría. Estamos dichosamente por salir con esta ley de recurso hídrico, que aquí Yamilet, que ha llevado la batuta por años, no me deja mentir, ha sido un camino tortuoso, un camino difícil, que ha enfrentado la oposición quizás de fuerzas empresariales que no terminan de entender que ellas mismas no son nada sin agua, porque el sector agroproductivo no puede producir sin agua. La economía de un país se paraliza sin agua. Creo que hemos llegado a un momento de entendimiento de puntos medios donde todos tuvimos que ceder, digamos, el sector más de línea ambiental, queríamos tal vez una ley un poquito más conservacionista, el sector empresarial tal vez quería una ley un poco más permisiva, pero logramos hallar este punto medio luego de muchos años, manteniendo criterios elementales como un ordenamiento nuevo del sector hídrico, actualizar las multas. La ley se creó en el tiempo cuando se creía que el agua era un recurso inagotable, por tanto no se penalizó contaminar cuerpos hídricos. Hoy por hoy estamos avanzando hacia eso, incorporando la perspectiva climática y participación ciudadana en la toma de decisiones mediante una unidad de cuenca moderna, etcétera. Entonces, bueno, las buenas noticias es que acompañado con esta reforma esperamos que en los próximos meses tengamos una nueva ley de aguas y que ahí sí Costa Rica ya con el combo completo pueda ayudar a otros países también a una reforma legal integral en materia hídrica. Sin duda que el desafío y el rol de los políticos es cómo articula los intereses diversos, y esperamos que esta ley sea eso. Y Yamilet, el texto dice una cosa, el texto dice los costarricenses y las costarricenses tienen derecho humano. Hoy el agua es un derecho humano. La realidad del Instituto de Agua de Costa Rica va a tener que cambiar. ¿Qué desafíos tiene ya el operador en el terreno para garantizar de que ese costarricense y esa costarricense hoy puede empezar a soñar que algún día va a llegar el instituto con el servicio? ¿Cuáles son los desafíos que se están planteando ustedes? Estás en mute, perdón. Sí, perdón, gracias. Sí, ahora sí. No, el principal desafío es el asegurar las fuentes de agua. En estos momentos, digamos que nosotros digamos, tenemos un financiamiento que es a través de la tarifa. Nosotros no recibimos subsidio del Estado. Consideramos que subir a rango constitucional el derecho al acceso al agua, debería el Estado por sí mismo también pensar en ese apoyo financiero, sobre todo para aquellas comunidades más rurales, más vulnerables, por ejemplo, como son las comunidades en territorios indígenas. Hemos venido y lo hemos tenido en nuestro Plan Nacional de Desarrollo desde la administración anterior y esta administración, lo que es el abastecimiento de agua en territorios indígenas. Hemos venido con digamos, una inversión fuerte, no solamente en el fortalecimiento de los sistemas de acueductos, sino también llevando agua a territorios indígenas. Pero ¿cómo hacer para que estos sistemas sean sostenibles en el tiempo? Porque en territorios indígenas es muy difícil que ellos mismos cobren por el agua. Eso no hace sostenible. Por lo tanto, aquí debería ser, en este caso, la institución la que asuma la operación de estos acueductos. Hemos construido en la historia de nuestro país varios acueductos en territorios indígenas y hoy día estos acueductos están abandonados. ¿Y por qué abandonados? Bueno, porque en realidad la distancia es mucha para poder salir a comprar una tubería, comprar un codo, comprar pegamento o cloro. Comprar cloro para nosotros es obligatorio el uso de cloro. Ha sido también un tanto difícil porque las comunidades a veces, sobre todo indígenas, se resisten al cloro. Ellos dicen el agua se contamina con el cloro porque tiene incluso un cambio en el sabor.
pero si algo le hemos venido trabajando con ellos es la explicación de que solo a través del cloro hay una desinfección y hay una seguridad para la salud de la población. Pero tal vez, o sea, esto implica inversión. La inversión es fundamental para poder ampliar nuestras redes de acueductos y poder llevar acceso a aquellas poblaciones más alejadas. Pero hay un tema que ya lo estamos trabajando que cambia radicalmente nuestro servicio de abastecimiento. La ley constitutiva de la AIA se creó para dar el agua a las propiedades, no a las personas. A las propiedades significa que nosotros asegurábamos de esta manera que al darle el agua a la propiedad, quien viviera ahí, la familia que viviera ahí, no importa si al final se va, porque esa no es su propiedad, pero le queda la deuda al propietario. Y entonces nos asegurábamos el pago del servicio y el pago, por supuesto, del consumo de esa agua. Hoy, dado a este rango constitucional superior, por supuesto, a la ley constitutiva, dado que ahora el derecho es el acceso a las personas, entonces estamos, como les digo, cambiando todo, y cambiar todo significa un gran cambio que tendríamos que hacer pensando en llevar el agua a las personas y no a la propiedad. El cambio que tenemos que hacer es, digo, en todo sentido, porque tenemos reglamentos que lógicamente de prestación de servicio, donde nos indica claramente cuáles son las normas que hay que respetar para poder decir si usted tiene disponibilidad de agua, pero también es cómo aseguramos, por otro lado, el que no tengamos grandes endeudamientos y por lo tanto que haya una afectación en la sostenibilidad financiera, porque la sostenibilidad financiera de cualquier operador aquí, por lo menos en nuestro país, el cobro es al costo. O sea, no es que haya ninguna ganancia, no hay lucro. Y al ser al costo, si tenemos grandes deudas por el consumo de agua, no nos permitiría seguir asegurando este abastecimiento a la población. Entonces vean que aquí se conjugan muchas cosas. Se conjugan, ok, un cambio que como bien decía Gabriel, ¿verdad? No solamente se trata de haberlo promulgado y llevarlo a rango constitucional, no solo se trata de buscar esta ley para la gestión integral del recurso hídrico, que además nos viene a enmarcar una mayor seguridad hacia las fuentes de agua y mayor responsabilidad por el recurso hídrico, pero se trata ahora cómo lo vamos a operacionalizar. Y ese operacionalizar, como digo, no solamente trata de hacer cambios en nuestros reglamentos, un cambio de cultura incluso para todos nuestros operadores, pero también se trata de darle esa sostenibilidad financiera en la inversión para ampliar nuestros sistemas, pero también en la sostenibilidad en la operación y el mantenimiento de los servicios. Al costo, sin lucro. Yo creo que va a ser interesante conocer después la experiencia de Segundo y del Ecuador sobre el tema de organización social y comunitaria, pero a ver, quienes trabajamos estos temas de agua, le debemos mucho a una persona que ha dado su vida y está trabajando toda su vida en cómo garantizar esto, y así la primera relatora de este tema, como es Catarina de Albuquerque, a quien le damos la bienvenida. Catarina, tú desde tu rol global, has decidido darle toda la energía para lograr que Naciones Unidas y los países puedan tener este avance legal, porque sin duda alguna es un notable avance. Yo creo que la sociedad avanza cuando vamos conquistando derechos, y este es uno de esos que ha hecho Costa Rica, y vos has sido protagonista de esto. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tienen que hacer los países para poder lograr este proceso de constitucionalización de un derecho que es tan básico y fundamental? Porque nosotros, como Fundación Avina, en 2009, perdón que me alargue. Yo ya iba a hablar. No, pero
nosotros el 2009 como Fundación Avina decidimos tomar una posición clara, cómo el agua tiene que ser un derecho humano, un bien público, y sobre todo privilegiar el uso humano frente a otros usos. Esta toma de posición ha sido fundamental y que ha sido el eje rector de nuestro trabajo en el tema de acceso a agua. ¿Cómo es la experiencia que vas teniendo tú en este tema, Catarina? Ahora sí, muchas gracias, Gabriel. Yo quería decir 3 cosas preliminares. Número 1, muchas gracias por la invitación por estar aquí. Es un gusto ver caras amigas, mismo si estamos todos distantes, pero estamos distantes físicamente, pero en las ideas y en las convicciones estamos muy cerca, número 1. Número 2, yo siempre recuerdo con mucho amor y mucho cariño mi primera misión como relatora especial. Como a lo mejor lo saben o no lo saben, los relatores especiales tienen que hacer misiones a países para verificar la situación del progreso con respecto a los derechos. Mi primera misión fue a Costa Rica y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque me quedé enamorada del país y de la gente. Y también porque me ha ayudado muchísimo a entender los retos de la realización del derecho en un país que ya estaba muy bien. No sé si me hago entender. Cuando mirábamos en la época, hace 10 años, más de 10 años, las cifras que estaban, por ejemplo, en los informes de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, mirábamos, la situación en Costa Rica es fenomenal, hace 11 años, fenomenal. Y cuando llegamos y empezamos a hablar, y fue mi primera misión, tengo que decirlo de nuevo, entendemos, lo que son las inequidades, lo que es la exclusión, y tenemos que reconocer, Costa Rica está mejor que la mayor parte de los países del mundo, pero me ha permitido mucho, Costa Rica, en mi primera visita, me ha permitido mucho entender todos los problemas de inequidad, lo que es el progreso y lo que es también la exclusión que existe en todos los países del mundo. Yo estoy hablando de Costa Rica, pero podría hablar de Estados Unidos, de mi propio país, Portugal, etc. Hay una pattern, hay una, no sé cómo decir, un patrón de exclusión de determinados grupos en todos los países. Yo me acuerdo una vez de ser entrevistada en Holanda por un periodista que se quedó muy ofendido cuando yo le dije no conozco ningún país en el mundo a donde los derechos sean realizados plenamente. Número 3, el día del reconocimiento del derecho, yo estaba en un avión. Cuando aterricé en Zúrich, fue entrevistada por varios periodistas y tenía este sentimiento mixto de alegría por lograr algo que me parecía tan difícil y por el cual estaba luchando hace años. Pero por otro lado, sentía este sabor un poco amargo en la boca, porque justo había terminado una misión a Japón, y Japón, país rico, claro, lo sabemos, los mismos patrones de exclusión, de grupos, por ejemplo, de Corea, de gente que vive sin techo. Mientras daba las entrevistas y tenía que mostrarme animada y contenta, decía al mismo tiempo, es muy bueno, y ahora voy a intentar de contestar a tu pregunta, es muy bueno. Pero yo pensaba, ¿qué significa esto para la gente con quienes yo estuve ayer, hace 2 días, hace 3 días? ¿Qué vaya a cambiar en sus vidas? Nada. A lo mejor ni siquiera van a saber que la Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido este derecho. Por eso, y para citar una señora que se llamaba Eleanor Roosevelt y fue quien ha presidido a las negociaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos solo tiene sentido cuando se tornare realidad en lugares pequeños, tan pequeños que nosotros no logramos verlos en un mapa. Solo cuando tengan significado en esos pequeñísimos pueblos van ellos a tener significado político a nivel global. Yo diría lo mismo para el derecho humano al agua, el reconocimiento hace 10 años,
y el reconocimiento ahora en Costa Rica. El reconocimiento y la constitucionalización, en mi opinión, son fundamentales, pero son el primer paso, uno de los primeros pasos que, claro, por el hecho de tenernos algo en un papel, las cosas no van a cambiar en ese momento, pero tienen un efecto muchísimo positivo ¿para qué? Para iniciar discusiones como esta, para poner en el centro los derechos de los más vulnerables, de todos aquellos que todavía no tienen acceso. La importancia de lo que ya Milet estaba hablando, la financiación. No basta, a mí me parece el reconocimiento es el principio, el inicio de una aventura. Reconocemos, garantizamos, la gente se siente empoderada, la gente puede reclamar los derechos, las organizaciones de sociedad civil trabajan en conjunto con la gente. Yo conocí una ONG fenomenal, fantástica, en Egipto, que lo que hacía era hablar con la gente en los pueblos, en los asentamientos informales, y mostrarles lo que es tener acceso al derecho y apoyarlas, estas personas, en reclamar el derecho, para poder reclamar el derecho. Como decía ya Milet, claro, reclamar el derecho no quiere decir que tengamos que dar los servicios gratuitos a todos, no es eso. Al revés, yo me acuerdo de hablar con un señor que ahora es el rey de Holanda y decirle, dar el agua gratuita para todos puede ser una violación de derechos, porque el Estado tiene un presupuesto limitado y con este presupuesto tiene que garantizar el derecho al agua, pero también el derecho a la educación, seguridad social, a la habitación, etc. Y esta plata en el presupuesto tiene que servir para ayudar los que no pueden pagar los servicios en todos esos derechos. Si estamos pagando a los que no necesitan del apoyo, estamos teniendo un problema. Entonces, a mí me parece que poner el derecho en la legislación, en la Constitución, da una señal política muy fuerte y debería desencadenar después un montón de acciones, de discusiones que van a permitir poner los derechos de los más excluidos, pero también el contenido normativo del derecho, la calidad, la asequibilidad financiera, la accesibilidad física, etcétera, en el centro de las discusiones. Y lo hemos visto en otros países, estoy pensando, y voy a terminar, por ejemplo, en Kenia y en Sudáfrica, tuvieron un papel fundamental, hay ahora jurisprudencia importante, pero no es todo, no basta tener la jurisprudencia y el derecho en el papel. Por ejemplo, si miramos a Perú o si miramos mismo a Bolivia, la constitucionalización del derecho ha permitido, fue un proceso largo, claro, pero ha permitido dar más visibilidad a las poblaciones sin acceso. Hay generado programas más específicos y, por ejemplo, instrumentos fiscales y de inversión en la realización del derecho. Es un proceso largo. Gracias. No, sin duda que es largo y es como cómo hacemos el tránsito del derecho reclamado al derecho ejercido. Y hay otra dinámica y por eso que me parece importante escuchar a Segundo Bailas. En América Latina, 70 millones de latinoamericanos tienen acceso a agua segura gracias a que hay alrededor de 145,000 organizaciones comunitarias que están brindando ese servicio. Ante una ausencia de un Estado a nivel local, nacional, en fin, la sociedad se organiza para autodotarse de ese servicio. Cuando fuimos y eso garantiza que el acueducto, como decía Yamilet, no quede obsoleto y eso garantiza que el sistema siga funcionando porque hay una organización social que paga una tarifa que es capaz de lograr la sostenibilidad del sistema, que es el gran desafío que tenemos. Porque cuando fuimos a visitar algunas experiencias en Mozambique y en otros países del África, vimos que había una gran inversión en algunos casos de sistemas de agua, pero no había la organización social para que le garantice la sostenibilidad. Y por eso es de que la experiencia latinoamericana en esto es muy importante
y que me parece notable, segundo, que nos puedas comentar cómo están haciendo en Ecuador para que los ciudadanos, sobre todo los grupos vulnerados, puedan tener acceso al recurso agua. Estás con mute. Aló, si le pueden sacar ahora sí. Adelante, segundo. Muchas gracias, Gabriel, y realmente es un honor de poder participar con las estrellas en Derecho Humano al Agua, con Catarina, con Yamilet, y pues también con Paola, y agradecer por este espacio de participación donde el sector comunitario podemos compartir ciertas experiencias que venimos haciendo, que venimos trabajando, como ya lo has mencionado, para dotar de agua de consumo humano en las poblaciones rurales, donde básicamente no llega el Estado, donde no llega la ayuda, digamos, desde los gobiernos, y donde realmente todavía allí no hay el derecho humano al agua, como decía Catarina, de que si queremos hablar de derecho humano tiene que estar cubierto o satisfacido las necesidades de agua para consumo humano a toda la población, sin mirar ninguna condición social, sin mirar ningún espacio demográfico, en fin, sino para todas las personas. Y desde ese espacio, nosotros como comunidades nos reunimos, nos agrupamos en un territorio determinado, donde básicamente pueden estar varios números de familias, pero en nuestro país existe alrededor de unas 7,000 organizaciones comunitarias o juntas administradoras de agua que prestamos el servicio de agua, pero que básicamente la población es bastante, en el sector rural, muy poco la concentración. Hay pocas familias donde nos asociamos para realizar varias actividades, en este caso para prestar el servicio de agua para consumo humano. Entonces, luego estamos nosotros conscientes de que prestamos un bien público, un servicio público, como que es el agua, que debe acceder para todas las personas quienes habitamos. Creemos también que es necesario en este espacio siempre que prime la solidaridad, una participación, que haya una reciprocidad, solidaridad donde todos decimos que debemos tener el agua. Nos organizamos para no solo pensando en un solo grupo, sino pensando en toda la comunidad, ¿sí? Lo bueno es de esto que como son comunidades pequeñas, tal vez, aunque existen también comunidades con un número bien grande de participantes o de usuarios, como le llamamos nosotros, siempre debe haber una participación efectiva de todos y cada uno de las personas que viven allí. Y esa reciprocidad que debe haber entre todos quienes estamos conviviendo en la comunidad. Y básicamente ahí es cuando nos centramos para hacer un trabajo de una administración, de una operación, de un mantenimiento y de lo que es el cuidado de los recursos hídricos en este determinado espacio, o como le llamamos nosotros en esta organización comunitaria. Entonces, con eso, nosotros dotar de agua y que no les falte a nadie, pensando en un agua de calidad, en un agua que básicamente esté las 24 horas, y en nuestras comunidades prima eso, el agua las 24 horas, porque todos estamos allí atentos. Eso es lo bueno cuando hay una participación. No solo esperamos que una persona como operador esté encargado de mirar si está funcionando bien la infraestructura, sino entre todos los vecinos quienes convivimos en este espacio, en esta comunidad, estamos atentos a ver qué está pasando. Si es que hay algún daño, inmediatamente lo arreglamos. Si es que hay
hay inclusive un control entre todos quienes participamos. Entonces no hay ese espacio de que alguien quiera hacer una cometida clandestina que pueda luego perjudicar a la infraestructura. De hecho, somos una organización sin fines de lucro como comunidades donde no están todos los dirigentes quienes estamos al frente, no percibimos ninguna remuneración, no está previsto, digamos, dentro de nuestras tarifas. Ese es el aporte que hacemos, porque la dirigencia es bastante rotativa, cambia cada cierto tiempo. En nuestro país nosotros tenemos cada 2 años el cambio de la directiva, entonces siempre va rotando y eso hace de que todos vayamos involucrando y todos vayamos participando, básicamente haciendo, como nosotros le llamamos, sirviendo a la comunidad. Estamos sirviendo a la comunidad como un actor más de allí y sé que a todos van a participar. Pero hay una participación de hombres, de mujeres, de jóvenes también que van involucrando para que estos procesos organizativos se vaya transfiriendo las experiencias de las personas, de nuestros mayores, a los jóvenes y que no se vaya perdiendo en el tiempo. Entonces, gracias a ese trabajo conjunto, a ese trabajo organizado de la población del sector rural, pues hace que tengamos nosotros el agua en nuestras comunidades. Entonces, desde esa forma, desde ese espacio, también nos permite generar muchos planteamientos. Y nosotros aquí en el Ecuador sí hemos visto una necesidad de ir agrupando a un nivel mucho más grande, digamos. Entonces, desde ahí se conforma nuestra organización, que es la Rosgae, a quien estoy en este momento representando, que es una red de carácter nacional donde hemos visto que necesita una representación de las juntas de agua para llevar las voces hacia las voces de quienes no han sido escuchados a un espacio de debate donde se puedan plantear propuestas que sirvan como políticas públicas ya sea a nivel local o a nivel regional o nacional. Muchas gracias. Gracias. Segundo, diputada Vega, los latinoamericanos tenemos una especie de tradición jurídica que es que viene un poco de bastante años atrás, es para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. ¿No? O sea, esa era como una figura de cómo generar esta lógica, pero a la vez todo el tiempo, ante la fragilidad de nuestras instituciones, ante la debilidad, todo el tiempo nosotros lo único que queríamos era cuando haya la ley, como si la ley fuera la panacea, y después hemos entendido que construíamos leyes muy buenas, pero de difícil aplicación. La ley de Costa Rica data de 1942. ¿Cómo está trabajando Costa Rica para meter derecho humano de acceso a agua, protección de recursos y fuentes y cuencas, castigo por contaminación, uso industrial, uso agropecuario, en fin? O sea, yo creo que si hay una ley que tiene una enorme multidimensionalidad y complejidad, es la ley de agua en cualquier país. Y por otro, también hay otro tema que me parece importante traer. Una de las fuentes del derecho es la costumbre. Y nosotros nunca recuperamos la costumbre ancestral de nuestros pueblos indígenas y de nuestras comunidades sobre el uso del recurso agua. Y en realidad lo que hacemos es convertir ley a costumbres de otros países que importamos, y por eso es que cuando se da la implementación hay el choque. ¿Cómo está trabajando eso la Asamblea Costarricense en esta ley tan compleja y tan multidimensional? Y que si data el 42 es porque no se han animado a meterle mano por la complejidad que tiene.
Bueno, Gabriela, hay varios factores. En primer lugar, creo que tenés total razón de que una ley sencilla no necesariamente es una ley mala. Y prueba de ello son todas estas leyes que Costa Rica hizo antes o después de la Segunda República, que son leyes también pensadas por nuestros antepasados, que han sostenido un Estado social de derecho robusto y básicamente durante más de medio siglo han funcionado logrando que el Estado funcione y que la ciudadanía goce de un acceso casi universal a sus derechos. Por ejemplo, esta ley de aguas que Costa Rica pensó en una época en que solo cultivaba café y caña de azúcar, cuando no tenía la complejidad que tiene hoy, ha logrado que hoy por hoy tengamos un 99% de acceso a agua potable en el país. Ha logrado que en Costa Rica pase lo que en pocos países del mundo, que abramos el grifo o el tubo del agua y podamos tomar esa agua y que tengamos una conservación de los cuerpos de agua que nos permita compatibilizar tanto los usos industriales como agropecuarios como de consumo humano. Más que miedo a entrarle, creo que han sido intereses los que han tenido detenida esta discusión por mucho tiempo. Dichosamente, esta ley surge y emana de la propia sociedad civil. La iniciativa de una nueva ley de recurso hídrico no se gesta por la clase política, se gesta por sociedad civil, experta en el tema, organizaciones ambientalistas, usuarios de agua, administradores comunales del recurso hídrico, que plantean esta necesidad y con el tiempo esta ley se va robusteciendo y realmente hoy por hoy sería una ley clave para copiar en muchos países, pues incorpora la perspectiva climática, incorpora el tema de género, por ejemplo, que es importante porque hoy por hoy hablar del agua en un enfoque de género es casi que no hablar, ¿verdad? En la firma de la ley yo daba datos, por ejemplo, que una mujer en lactancia necesita 8 litros diarios de agua para poder subsistir ella y la criatura a la que está dando de mamar, de la lactancia, entonces tiene una perspectiva de género. Se incorpora el tema del valor económico del agua, que es algo fundamental que planteaba Yamilet. No podemos hablar de agua si no le damos un valor económico que le dé un costo por acceder al recurso para los que lo puedan pagar, que también este costo pueda además subsidiar tarifas solidarias para aquellas personas que no puedan, pero también que nos permita castigar su mal uso. Y es que eso es algo que nos está pasando hoy, que en Costa Rica tenemos que avanzar hacia un esquema de revertir estos incentivos perversos, porque hoy contaminar es casi gratis en todas las áreas, no solamente en recurso hídrico. Esta ley contempla participación ciudadana, contempla la perspectiva climática que ya dije, y bueno, básicamente lo que hace es administrar todo ese conocimiento que gente como doña Catarina Albuquerque, como Naciones Unidas, como otros países nos han heredado en materia hídrica y crea un marco normativo bastante bueno. Y es aplicable, que era como tu pregunta inicial, Gabriel, pues pese a ser una ley muy compleja, con muchas aristas, que tiene que lograr además un equilibrio entre lograr mantener incólume toda esa buena herencia que nos dejaron los legisladores del pasado, pero modernizar ese marco legal sin afectar derechos ya adquiridos, que es algo que en esta época post-COVID hay que tener mucho cuidado, nos van a enfrentar a falsos dilemas, y uno de estos falsos dilemas al que nos enfrentan es o conservación o reactivación económica, y eso no puede ser. Podemos reactivar la economía con conservación y más bien impulsando un crecimiento verde, ¿verdad? Pero lo bueno es que es aplicable porque más bien facilita. Hoy por hoy, como esta ley es tan vieja y no se ha actualizado, se han hecho pequeños parches legales, hay instituciones por todo lado como islas, con competencias que muchas veces chocan entre ellas, con legislaciones que chocan y demás, y aquí lo que hacemos es ordenar, ordenar, ordenar y permitir al operador, finalmente sea IA o el Estado, un marco legal mucho más sencillo para aplicar la ley, una institucionalidad mucho más centralizada, con relaciones más claras además con los diversos actores, el sector privado, el sector público, el sector comunal, con contenido financiero para poder actuar y con herramientas importantes para administrar la priorización de usos, por ejemplo, que en una época de escasez climática el Estado pueda decir, bueno, no, en este momento voy a utilizar el agua para satisfacer las necesidades elementales, voy a
a administrar el recurso de forma tal que no lo despilfarremos, por ejemplo, y esto es importante en un país como Costa Rica, que está viviendo el cambio climático con sequías extremas, ¿verdad? Y cada vez el recurso hídrico en la época seca se vuelve más difícil de administrar y de garantizárselo a la gente. Entonces, pese a que es una ley que incorpora conceptos modernos y que pone el marco legal de Costa Rica en el siglo XXI como debería ser, es una ley de fácil administración, porque vuelve todo más sencillo para el Estado y para la misma ciudadanía, porque a la ciudadanía también le da reglas más claras para poder ejercer denuncias, para poder participar y para poder formar parte de estas decisiones sobre su unidad de cuenca más cercana, por ejemplo. Buenísimo. Yamilet, una consulta que me parece clave a mí. Sin duda alguna, el desafío que plantea la ley a un operador y un ente regulador como rector, como ustedes, claro, son desafíos técnicos, financieros. Lo que hemos visto en varios países que empieza a funcionar, y el ejemplo del segundo es uno, es cuál es el nivel de apertura para la posibilidad de construir alianzas público-privadas. ¿Cuál es el nivel de apertura para permitir innovaciones sociales como las organizaciones comunitarias de agua que contribuyan a incrementar la cobertura, la calidad? ¿Cuál es el nivel de apertura del instituto para empezar a explorar innovaciones tecnológicas? Porque hace rato veíamos en un desayuno ahí con la radio de que el modelo tradicional de evaluación de un proyecto era: viven 100 familias y llevar el tubo me cuesta tanto, y como me van a pagar una tarifa tan baja, no justifica, no llevo el agua. Pero hoy hay innovaciones tecnológicas que permiten. Nosotros como Avina estamos apoyando innovaciones tecnológicas de desalinización de agua, de sanitización de agua, que permiten dar agua segura y sanitizada a sistemas aislados. ¿Cómo está pensando eso el instituto bajo su cargo? Bueno, primero quisiera aclarar que el AIA no es que sea rector de aguas. El AIA, bueno, de acuerdo a lo que nos han clasificado, tiene una rectoría, pero es una rectoría técnica. Esta rectoría, en los tiempos de COVID, aquí tosiendo, qué pena, una rectoría técnica en abastecimiento y saneamiento. Entonces, esta rectoría es en función de los operadores de abastecimiento de agua, y ahí ya es rector y es operador. En la gestión comunitaria del agua en Costa Rica, la ley le dice al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que debe llevarle el agua a toda la población nacional, pero puede delegar. Entonces, esta delegación la damos a las organizaciones comunitarias y de una forma más formal en el sentido en que se firma un convenio de delegación. Este convenio de delegación hace que este operador comunitario esté delegado para operar un servicio público. Es una organización privada enmarcada en una ley de asociaciones de nuestro país, que es una organización privada, pero prestando servicios públicos. Esto hace que sea regulada por la autoridad reguladora y que además su tarifa es definida por la autoridad reguladora. Esto lo hace también que AIA tiene que fiscalizar sus servicios, fiscalizar tanto desde el punto de vista de cantidad, de calidad, o sea, de la gestión de operador, pero también regulado por la entidad reguladora. Esto lo hace público y en Costa Rica solamente se permiten los servicios públicos. Creo yo y creo firmemente que responder a un derecho humano al agua casi que solo lo podemos hacer las entidades públicas. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en ningún lucro. Realmente aquí lo estamos haciendo en función del costo. Pero además, y por aquí leí uno de los comentarios en el chat, tenemos una tarifa aprobada que desde el 2016-17 la presentamos a la autoridad reguladora
hubo un acuerdo político, incluso una política para aprobar una tarifa con subsidio cruzado focalizado, pero esto que decía anteriormente, que nosotros damos el agua a la propiedad, resulta que nosotros no tenemos el número o el nombre, tenemos un NIS asociado a alguien, pero no necesariamente ese alguien es el que vive en esa casa, sino ese alguien es el propietario del terreno al cual se le da el agua. Entonces, ejecutar esta tarifa con subsidio cruzado nos ha llevado años, porque la autoridad que define quién es pobre, quién está en un estrato social de extrema pobreza o pobreza básica, no puede ser la institución. Hay otra entidad que es la autorizada para eso y que tiene pues ya un sistema, ¿verdad? Donde tiene ya con todas las fichas quiénes son o en qué estrato social se encuentran estas familias. Entonces tenemos que cruzar estas bases de datos de la institución y de esta otra para poder nosotros aplicar esta tarifa por subsidio cruzado. Estamos ahora, ya dijimos, ya nos dimos, como dicen, ahora vamos a hacerlo diferente, ahora que la gente aplique. Vamos a hacer un app, estamos construyendo un app para que la gente aplique y ahí verificamos si es pobre o no pobre, si entra o no entra. Vamos a hacerlo así porque se nos ha dificultado muchísimo. Como les digo, tenemos que hacer un cambio grande en la institución para pasar de lo que es un NIS a lo que es el nombre de una persona. Bueno, eso es un tema. Eso quería comentarlo con relación al tema del subsidio que me parece fundamental para poder realmente llevar como decía Gabriel, a ejercer ese derecho humano, ya no solamente que quede como un derecho reclamado, sino ejercido. Con relación a las alianzas público-comunitarias, pues ya tenemos una experiencia muy interesante que la desarrollamos en una zona costera donde hubo, por los efectos del cambio climático y por los efectos de una extrema sequía, tuvimos una salinización de los acuíferos costeros, donde muchos de los acueductos comunitarios se abastecían para poder dar agua a las poblaciones costeras, que además son comunidades donde ha habido un crecimiento turístico importante. El AIA hizo una fuerte inversión y con el respeto a esta gestión comunitaria, hicimos una alianza público-comunitaria donde hicimos nosotros la inversión y nosotros le damos el agua a las asociaciones de acueductos comunales. Se creó una tarifa que se llama tarifa en bloque, que es una tarifa que da agua en grandes volúmenes, y se lo damos a los gestores comunitarios. Ellos continúan con la administración de sus comunidades y del servicio a sus diferentes usuarios, y nosotros hacia las asadas. Es una alianza que me parece, bueno, es la primera que se desarrolló en el país hace ya 2, 3 años, que ya hace 3 años ya, que la logramos firmar. Bueno, es una experiencia, como le digo, de respeto también a esta gestión comunitaria que se gesta en la comunidad, valga la redundancia, ¿verdad? Y que es un respeto también a ellos, que ellos han hecho grandes esfuerzos voluntarios para mantener un servicio comunal. Con relación a las innovaciones tecnológicas, bueno, más que la desalinización, que hemos hecho estudios y que en efecto es una alternativa, pero es una alternativa que nos ha representado comparativamente de alto costo, y también que lógicamente hay que considerar los impactos ambientales que tiene. Nosotros hemos venido, y tal vez el mayor desafío que nos encontramos, el reglamento de calidad de agua potable en el país es muy estricto, extremadamente estricto, se lo digo con mucha honestidad, y el gran desafío que tenemos es realmente alcanzar esta agua potable. Cuando nos encontramos fuentes de agua que aparece arsénico, que aparece hierro y manganeso, que aparece aluminio, que aparecen muchos elementos. ¿Cómo llevar esta agua a agua potable? Bueno, tenemos un protocolo que decimos, bueno, hay que buscar, desechamos esa fuente y buscamos otras fuentes alternas. Pero a veces buscar esa fuente alterna es una fuente que está mucho más lejana. Tuvimos que, y aquí la diputada Paola fue también promotora de esto y contamos con su apoyo,
tuvimos que promover una ley que nos permitiera aprovechar agua en patrimonio natural del Estado. En Costa Rica esto es un antes y un después, porque tomar agua de patrimonio natural del Estado es tocar recursos naturales que han sido declarados para la conservación. Y esto fue toda una gran discusión país también, pero los diputados no lo aprobaron. Y esto apenas se aprobó la ley, tuvo que ir una acción, bueno, nos metieron una acción de inconstitucionalidad y bueno, también fue una gran lucha y también fue muy interesante. Los magistrados duraron un año dándole mucho pensamiento y es muy interesante leer la resolución de los magistrados. Sumamente interesante porque ellos dicen, los recursos naturales son recursos inalienables. Y antes de ser aprobado el derecho humano al acceso al agua como un derecho a nivel constitucional, los magistrados votaron a favor de ese derecho, lo cual a mí me parece importantísimo, porque dicen los recursos son inalienables, pero el derecho humano al agua está a un mismo nivel y debemos de autorizarlo. Así que bueno, eso también fue otro gran logro que no es tecnológico, pero que nos permite acceder a recursos naturales, al agua limpia. Por ahí preguntaban también cómo hacemos para proteger. Se aprobó una tarifa hídrica ambiental que ayer discutíamos con el regulador. Nos costó mucho también que se aprobara, lo logramos, pero es muy fácil para un operador como el AIA, pero muy difícil para poner en práctica para un acueducto comunal. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta tarifa, porque hay una conciencia de que debemos no solo proteger la fuente que aprovechamos, sino la zona de recarga, por ejemplo, a estas fuentes aprovechadas? ¿Cómo hacemos? Y ese cómo hacemos significa debemos de poner en práctica de una forma más práctica, más fácil, hacia los acueductos comunales, una tarifa hídrica que les permita realmente proteger sus recursos. Bueno, quisiera hablar un montón más, pero no hay tiempo. No, es que el tema da para tanto. Da para mucho. Muchas gracias. Yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad en el caso de Catarina. Según datos de la OPS, de la OMS, UNICEF, 166 millones de latinoamericanos no tienen acceso a agua segura. La principal recomendación para la lucha contra el COVID es lavarse las manos. Y América Latina está siendo fuertemente impactada por el tema del COVID. Brasil, Perú, Ecuador, Chile, todos nuestros países están con altísimo grado de contagio, de decesos. Sin duda entendemos de que hay una ausencia de bienes públicos como sistemas de salud quebrados, sistemas de salud deficientes. Pero también quisiera que nos hagas el link entre pandemia y ausencia de agua, y sobre todo en regiones y sectores y grupos vulnerables, vulnerados, y cómo esto está repercutiendo en las tasas de mortalidad y en los datos que presenta América Latina para la pandemia, Catarina. Perdona, yo hubo una parte que no logré escuchar, pero me parece que entendí lo que quieres que yo diga. Si no, me puedes siempre interrumpir y yo voy a ajustarme. Es muy interesante que cuando la pandemia empezó y cuando la OPS empezó dando las indicaciones sobre los lavados de manos, yo me acuerdo de hablar con colegas y decir, ok, esta pandemia, por muy horrible que sea, nos va a dar al sector del agua y saneamiento la visibilidad necesaria. Finalmente, la gente va a entender cómo y por qué el agua es indispensable. Las inversiones en los sistemas de agua y alcantarillado, saneamiento, no sé qué, son indispensables para salvar vidas.
Y al inicio se veían muchas cosas sobre lavado de manos, pero un poco se hablaba de lavados de manos como si el lavado de manos viniera de no sé dónde, del cielo, de extraterrestres. Y nunca se hacía la conexión con los sistemas de agua, de alcantarillado, de los servicios todos de tratamiento después de las aguas negras y usadas, etc. Y nos quedamos cada vez más preocupados diciendo, nuestra hora de gloria no vaya a suceder. Y fue por eso que nosotros en esta DUI, y Yamilet está sugiriendo, porque trabajamos juntas en este tema y en otros, decidimos, vamos a hacer un llamado a la acción. Hicimos un texto, un llamado a la acción, firmado por líderes globales, para poner en el topo de la agenda el tema de agua y COVID. Cómo el agua es indispensable durante la pandemia y después de la pandemia. Y tuvimos, por ejemplo, en América Latina, tuvimos el presidente de Costa Rica, el presidente de Colombia, de Honduras, también el presidente del gobierno de España, solo para mencionar los que hablan español, firmando este llamado a la acción, que ya tuve millones de visualizaciones, etcétera, etcétera, y tuve también jefes de agencias de Naciones Unidas, de sociedad civil, sector privado, etcétera, para darle esta visibilidad. Ahora, si me preguntas, tu pregunta, me dijeran, es imposible de contestar, porque yo la tenía también. Y entonces, ¿qué hice yo? Yo convoqué a un grupo de investigadores de la Berkeley University, the London School of Health and Tropical Medicine, de OMS, de UNICEF, y de otros institutos más, porque hay periódicos a donde se dice que por las medidas de confinamiento, ¿no? Se dicen las cuarentenas, este número de vidas fue salvo, ¿no? BBC tenía en Inglaterra la capa cuando abres tu móvil, tenía algo diciendo, debido al confinamiento en el Reino Unido, se ahogaran estas vidas. Ok, y yo pensé, no, ¿por qué no tenemos el mismo para agua? ¿Por qué no? Ellos hablan de estos modelos, ¿no? ¿Por qué no tener el mismo modelo para, debido al acceso al agua y saneamiento, salvamos este número de vidas? Y esta gente me dice que es muy difícil llegar a las cifras correctas. Me dijeran, pero yo todavía no desistí, todavía estoy hablando con ellos e intentando de llegar a esta conclusión. Y es más que el lavado de manos. El lavado de manos, claro, permite salvar vidas, pero cuando estamos hablando de nuestra higiene personal y doméstica. En el inicio de la pandemia, Yamilet y yo hablábamos, ella me explicaba el aumento del consumo de agua en Costa Rica, no solo por el lavado de manos, ¿no? Es la higiene en general que ya ha aumentado. Y es la higiene también que nos permite acceso al agua y al saneamiento en casa. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que tu exposición al virus vaya a disminuir. Si tú vives en un asentamiento informal en Kenia, en Nairobi o en India y no tienes agua en casa, vas a tener que salir de casa, ponerte una cola para coger el agua, los 5 litros o los 25 litros de agua. Y vas a tener que salir de casa cada vez que quieras irte al baño. Quiere decir que ahí podemos, y los matemáticos están pensando en modelos para calcular la disminución de tu exposición al virus por el hecho de tener agua y aseos dentro de casa. Y ahí podemos también indirectamente saber cuántas vidas estamos ahogando. Ahora, volviendo al reconocimiento del derecho. Lo que es triste
es que estos 66 millones, yo no los conozco, vosotros no los conocéis, pero ya podemos tener una idea de quién son. Son normalmente gente que está en el quintil más pobre de la población. Es gente que frecuentemente no habla la lengua, su lengua materna no es la lengua que se habla en la lengua mayoritaria en el país. Es gente que normalmente tiene un color de piel o pertenece a una etnia, etcétera, diferente de la mayoría. Es gente que hay un patrón, ¿cómo se dice? Padrón. Hay un padrón. Son personas que tienen un pasaporte diferente del pasaporte de la mayoría de la gente en el país. Y es siempre lo mismo. Yo conocí mexicanas trabajando en la agricultura en California. Conocí gitanos en Eslovenia, sin abrigo en varias partes del mundo. Son siempre los mismos y son normalmente gente que no tienen voz, cuyas voces no tienen valor en el país, no son escuchadas, no determinan políticas públicas. Así que me parece que el reconocimiento del derecho es un importante paso y un reconocimiento de que todas esas personas tienen igual valor y tienen los mismos derechos y no pueden ser dejados para atrás, tienen que ser puestos adelante, porque si nosotros no empezamos ahora cambiando esta trayectoria, quiere decir, los que ya tienen algún tipo de acceso están mejorando el acceso, mientras los que no tienen acceso siguen sin acceso, mientras no cambiemos esta trayectoria, que quiere decir invertir más en los que no tienen acceso para cambiar los niveles, no vamos a llegar ahí. Para terminar, quería decirles que, por ejemplo, en Brasil, hace varios años, hace 6, 7, 8 años, me parece 8 años, el tiempo pasa muy rápido, me acuerdo, fue adoptado un plan nacional para agua y saneamiento y este plan nacional estaba conectado a un presupuesto para el sector para los próximos 30 años. Y una de las cosas que estaba prevista era precisamente cambiar la financiación en cada estado de Brasil. ¿Qué quiero yo decir? Que antes iba más plata, por ejemplo, al estado de São Paulo, porque tiene mucha gente, ok, pero también es uno de los estados más ricos del país. Y entonces han cambiado las cosas para invertir más en los estados en los cuales las inequidades son más grandes. Y claro que solo dar plata no funciona. Se tiene que dar la plata para las tuberías, para los baños, etcétera, pero es importante también pensar en todos los otros mecanismos que tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas, cómo garantizar la participación, cómo garantizar la lucha contra la corrupción, cómo garantizar la transparencia, cómo garantizar, yo ya mencioné participación, sí, la no discriminación, cómo garantizar la consulta de la gente para tener buenas políticas, cómo vamos a lograr buenas políticas, buenos presupuestos y todo esto. Y son este tipo de medidas de las cuales yo digo siempre, no podemos sacar una foto, porque es fácil sacar la foto de un baño o de una fuente pública, pero todas las medidas o todo el tipo de intervenciones de que necesitamos para que el sistema funcione, para lograr la realización de los derechos, son medidas de las cuales no podemos sacar fotos. ¿Cómo sacas la foto de la eliminación de la corrupción? O de la, ¿entiendes? Y es sobre eso que tenemos que trabajar ahora que tenemos que logramos la constitucionalización del derecho. Quiero decirles que de nuestra parte en SWI, y Yamilet lo sabe, que incorporamos los derechos en nuestro trabajo, en nuestra estrategia, y encantados de trabajar. Tenemos algunos actores de Costa Rica con los cuales trabajamos, pero encantados de tener más
actores, no solo en Costa Rica, pero en otros países que estoy mirando aquí en el chat, como en México, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, etcétera, de la sociedad civil, etcétera, porque solo cuando tenemos todos los actores alrededor de la misma mesa, podemos lograr el cambio necesario. No es solo el gobierno que vaya a lograr hacerlo, tiene que ser el gobierno con la sociedad civil, con las instituciones académicas, con el sector privado, y claro, eso va a depender del marco legislativo de cada país, pero también con las agencias de Naciones Unidas, fundaciones privadas y también los donantes bilaterales, porque tenemos todos que caminar en la misma dirección. Gracias. ¿Estás? Sin duda, Catarina, o sea, solo la colaboración, o sea, la unión de estas dos palabras, la colaboración y no la competencia, es la que nos va a garantizar poder contribuir a este cambio sistémico que todos buscamos. Yo, antes de darle la palabra a mi colega Lil, que ella está recogiendo las palabras del público, quiero pedirle a nuestro amigo Segundo, no es un secreto que América Latina, prácticamente desde el Río Bravo hasta la Patagonia, hay una gran cantidad de proyectos extractivistas que están disputando y generando, en algunos casos, conflictos sociales y socioambientales con las comunidades y pueblos indígenas sobre la disputa del agua. O sea, la gente de la ciudad vive lejos de esa problemática. Los que están en las comunidades cerca de los proyectos extractivos que son altamente intensivos en consumo de agua, hay un gran conflicto socioambiental y normalmente sin árbitro. Un Estado que tendría que regular no está muy presente y deja esta tensión entre comunidad versus empresa. ¿Cómo están viendo eso, Segundo? ¿Cuáles son las experiencias que tienen? ¿Cómo vamos a solucionar este tema de esta disputa por el recurso tan escaso y clave para el desarrollo, derecho humano de las poblaciones indígenas? Bien traído la pregunta, Gabriel. Sí, efectivamente, no es nada desconocido sobre este accionar que han priorizado los gobiernos en la mayoría de los países de Latinoamérica, sobre todo como un fuente de ingreso principal a los recursos provenientes de los minerales. Y entonces, para lo cual requieren implementar todo lo que son la actividad extractiva de lo que es la minería. En nuestro país tenemos un sinnúmero de problemas y una disputa, como lo ha manifestado usted, entre quienes vivimos en el sector rural, donde la misma naturaleza ha hecho que existan estos recursos minerales y que ha sido apetecido para los gobiernos de turno para extraer y generar para ellos fuentes de recursos donde solo están mirando en algo tal vez mucho más fácil para ellos y no están pensando en una política económica que prácticamente favorezca para todos los pobladores de un país, en este caso en nuestro país, para toda la población ecuatoriana. Entonces, allí esta disputa ha venido desde mucho más antes. Nosotros siempre estamos exigiendo que debemos cuidar el agua, porque el agua es fundamental. Ya hemos escuchado que ahora en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria que está viviendo, el agua es el principal aliado para contrarrestar esta pandemia. Entonces, el agua en nuestros territorios también es fundamental, no solo para el consumo humano, sino también para la productividad. Y para la productividad también debemos requerir de agua que esté en condiciones óptimas. Entonces, es por eso que
desde allí, desde los territorios ancestrales, desde los territorios de los pueblos originarios, defendemos el agua, cuidamos para que no se contaminen porque, y no solo estamos cuidando para que no se contaminen para nosotros, porque nuestra relieve en la región andina básicamente nos permite consumir agua que viene por gravedad. Entonces viene desde las partes altas, donde básicamente están allí las concesiones mineras y están generando esta actividad. Entonces, estamos cuidando no solo para que el agua esté para nosotros, les decía, limpio, sino que también para nuestros hermanos que viven en la parte más baja. Y básicamente están ahí las concentraciones de las poblaciones urbana. Entonces, es eso la disputa que estamos generando en este momento. Pero cuando nosotros accionamos para defender, pues allí sí nos ven con una situación de que somos personas que estamos en contra del desarrollo del país, estamos en contra de que se genere fuentes de ingresos para otras actividades que requiere el Estado. Entonces, ahí hemos sido sujetos de persecución, hemos sido sujetos de enjuiciamientos, de encarcelamientos, en fin. Entonces, yo creo que defender el agua es defender el derecho humano, no solo para cierto grupo, sino también para toda la población quienes requerimos. Y no es que solo requerimos, ya como decía, un cierto grupo, sino es toda una población que necesitamos de eso. Entonces, allí nuestro accionar siempre ha sido que estamos en contra de estas empresas, estamos en contra de una actividad de producción extensiva con uso excesivo de agrotóxicos, que básicamente también llega a la contaminación, que no podemos permitir que las empresas grandes madereras pues vayan deforestando, destruyan todo lo que son las fuentes de recargas hídricas, que no se destruyan zonas de amortiguamiento. Entonces, esa disputa hemos llevado a diferentes espacios. Y ahí es cuando ha generado un espacio a nivel nacional, una plataforma donde queremos invitar a todos los actores, a los académicos, invitar a las instituciones públicas a nivel local, a las ONGs, a la sociedad civil, a organizaciones sociales, para debatir, para poner una propuesta que básicamente no vayamos a contaminar el recurso agua, sino miremos desde otra perspectiva la generación de fuentes de ingresos para mejorar la economía de un país. Entonces, nosotros en Ecuador hemos generado una plataforma que es considerada un espacio para debatir los temas de interés en recursos hídricos, denominado el Foro Nacional de Recursos Hídricos, donde ahí tenemos de los diferentes actores que ponen sus propuestas, y esas propuestas lo analizamos, lo debatimos y lo llevamos hacia el Estado para que eso se convierta en una política pública que respete a la naturaleza, que respete al ecosistema, que respete al recurso hídrico, que es fundamental para un desarrollo de todos nosotros. Sí me gustaría también dejar, con mayor claridad que los pueblos originarios no solo miramos al agua como un recurso estratégico como está en nuestra Constitución, sino que también lo miramos más allá como algo que es parte de nosotros, que desde lo espiritual, donde hay espacios y lugares sagrados donde se respeta, donde nos permite tener un espacio de purificación, un espacio de convivencia en armonía entre el agua, entre la naturaleza y todos quienes convivimos en este ecosistema. Entonces,
desde ese espacio también defendemos nosotros para que no hayan intervenciones como lo que son estas actividades que vayan a destruir todo lo que son las zonas de recargas hidrográficas. Entonces, yo diría que desde ese lado, hacer un llamado a todos que demos una prioridad de trabajo en el tema de dotación de agua, de respeto a la naturaleza, de la no contaminación, de implementar, de destinar los recursos desde el Estado mismo, desde el Estado para actividades de remediación por los efectos causados de una mala distribución de saneamiento, de una implementación de actividades nocivas para el ambiente. Entonces, esa inversión que se haga en el marco de una participación, porque a veces cuando el gobierno quiere plantear una política, lo plantea desde una verticalidad, desde un escritorio, donde no hace una participación de los actores quienes vamos a ser beneficiarios de la política pública, porque para ser beneficiados de una política pública debe estar participando, valga la redundancia, el beneficiario. Solo así podría ser implementado con facilidad. De lo contrario, vamos a tener siempre esta disputa entre el beneficiario y el que está implementando la política pública, porque no está en el marco de un acuerdo llegado, de una real implementación para poder satisfacer las necesidades que tenga un determinado sector o un determinado grupo. Creo que hasta ahí. Sí. Muchas gracias, Segundo. A ver, sin duda, como decía Paula, no permitamos que nos metan en este falso dilema conservación-desarrollo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos desarrollo sostenible. Necesitamos garantizar la dignidad humana y necesitamos conservar los bienes ecosistémicos. Lamentablemente el tiempo se nos fue, un tema tan apasionante, así que no nos da el tiempo para preguntas y respuestas. Solo cerrar este evento agradeciéndolas a ustedes por hacer todo lo que hacen. Paula, Costa Rica tiene una gran y enorme responsabilidad. Es hacer una legislación que después nos sirva de modelo para el resto del continente. Necesitamos que nos digan, Yamilet, que nos demuestre que la ley en el terreno cambia vidas, que no es una mera declaración de buenas intenciones que se queda en el papel, sino que cambia vidas, y usted y el instituto nos van a mostrar al resto de América Latina y al resto del mundo cómo se hace. Segundo, tienen una enorme responsabilidad ustedes de mostrarnos cómo los saberes indígenas, cómo la alianza público-comunitaria hace de que esta cifra tan dolorosa de 166 millones de latinoamericanos que no tienen agua se vaya reduciendo, y a través de estas alianzas, de este saber indígena, de este equilibrio y esta conservación de los bienes ecosistémicos. Gracias a Lil, gracias a la Fundación Avina, gracias a todos ustedes por haber participado de este evento. La verdad, muy enriquecedor, y espero que nos podamos volver a ver pronto. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Avina, por la organización y un placer, de verdad. Muchas gracias por el espacio. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Buen día. Muchas gracias, y un espacio interesante y un tema amplio que necesitamos de mucho más tiempo. Esperemos tener una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bueno, y también nuestro agradecimiento a Catarina, que tuvo que salir antes por una reunión que tenía pendiente. Muchas gracias a todos. También tengo que salir corriendo. Bueno, Sí. chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, gracias.